canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Bueno, iglesia, después de este hermoso tiempo de alabanza, creo que poco a poco el Señor restablece lo suyo en la medida en que nosotros vamos disponiendo nuestro corazón también para entender su voluntad en estos tiempos. Amén. Bueno, gracias a los muchachos de alabanza, Juan Manuel, Dani, de todo el equipo de medios. La verdad es que, como decían algunos ahí en los mensajes, sí hace mucha falta la iglesia, ¿sí o no? Pero yo creo que ya hemos entendido qué es lo que nos hace falta de la iglesia. No un edificio, no las cosas. Creo que haber entendido este tiempo, en esta generación Dios nos regaló un mensaje bien importante, y es que pudiéramos entender en esta generación qué era la iglesia. Y creo que la iglesia ya lo está entendiendo. Y parte de eso es todo esto que hemos venido predicando. Y hoy quiero ir a una predicación muy expositiva desde el punto de vista de que es casi un texto solamente el que vamos a abordar, y hace mucho tiempo no predicaba en esta forma. Siempre trato de mezclar un poco ahí el expositivo con el temático, y más en este tema que es la cultura de nuestra iglesia. Y quiero que usted vaya al libro de Habacuc y abra el libro de Habacuc. Deje una pestañita ahí en ese libro, porque recuerde que su tarea es profundizar esta semana en casa la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra que el Señor nos ha revelado para la iglesia. Y espero que el Señor hable hoy a tu corazón, pero por eso quiero que ahí yo me tomo el tiempo, porque sé que Habacuc no es un libro fácil de encontrar, es uno de los profetas menores, está ahí después de Nahum, y entonces yo sé que muchos están diciendo, ¿cómo así hay un libro en la Biblia que se llama Nahum? Sí, hay un libro en la Biblia que se llama Nahum, y es otro profeta llamado profetas menores. Pero quiero que ahí, con su Biblia encendida o abierta en el libro de Habacuc, usted le diga ahí: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a entender, enséñame a escuchar, pero especialmente, papá, llévame a practicar tu palabra. Usa mi pastor, y Padre, coloca carbones encendidos sobre su boca, y que tu espíritu hable a mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo? Otra pregunta ahí, resáltela. ¿Hasta cuándo? Yo quiero mirarte a los ojos y decirte: ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo, hermana? ¿Hasta cuándo? El profeta Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Y quiero introducirlo ahí en el contexto de lo que el profeta Habacuc está revelando. Este es llamado uno de los profetas menores, ¿sí? Y estaba profetizando, o en el entorno geográfico estaba en torno al pueblo de Judá, ¿sí? A la tribu del sur, una de las tribus del sur. Y en el tiempo histórico estaba cerca de la caída de Nínive. Pero también tenía alrededor una ciudad que usted va a escuchar, y los que saben de guerra espiritual lo han entendido, esa revelación desde esa forma. Habla de una Babilonia que representa muchas cosas terribles, ¿sí? Que en ese momento era una potencia mundial dominante, pero estaba empezando a oprimir a este pueblo de Judá, ¿sí? Estaba experimentando la fuerza destructiva de esta Babilonia. El ambiente que se movía en esa época hablaba de 4 reyes de Judá que fueron hombres malvados, ¿sí? Que rechazaron a Dios y oprimieron al pueblo. Yo quiero dejar esto claro para todos: no hay nada que escape a la justicia de Dios. Y los líderes, los reyes, los que han sido puestos, ¿sí? En cabeza, tendrán que dar cuentas, ¿sí? De lo que hicieron con el pueblo del Señor, de la opresión. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta en los dos extremos, porque esta es la verdadera justicia. Babilonia entonces invadió la nación de Judá 2 veces antes de destruirla por allá en el año 586. Era un tiempo donde se movían espíritus parecidos a los que se mueven hoy. Mire: temor, opresión, persecución, inmoralidad y desenfreno, ¿sí? Y usted puede decir: wow, esto fue antes de Cristo. O sea, quiero que me entienda esta parte para poder entrar en materia con respecto a la cultura, al punto de la cultura del día de hoy. No es nuevo
la perversión del corazón humano, del corazón del ser humano, ¿sí? Después de la caída del ser humano se puede esperar cualquier cosa, de nosotros se puede esperar cualquier cosa. La diferencia está en que la hagamos, ¿sí? Entendiendo la cruz, cómo se atraviesa nuestro camino. Amén. Entonces yo quiero que usted me entienda eso. Y hoy vamos a hablar de un punto de nuestra cultura que es primo hermano del primero de ella, ¿sí? De la murmuración. Y es que en Tierra Nueva nosotros no nos quejamos, batallamos. Hágale así al que tiene al lado, dígale, los muchachos van así, papá, no más queja, batallemos, ¿sí? En Tierra Nueva creemos que la queja, ¿sí? No nos ayuda mucho. Por eso batallamos. Y usted seguramente dentro de la queja va a escuchar como queja muchas cosas. Vamos a tratar de ponerlo en el punto, tratando de llegar en esta introducción. La queja tiene una raíz. O sea, la queja es un fruto, ¿sí? De algo que hay en su corazón, de algo que hay en la raíz, en el fondo, de algo que se cultivó, ¿sí? Y a lo cual se le creó culto y a usted se le volvió cultura. Usted hay personas que se encuentra que usted cuando las ve quejan y se quejan y se quejan. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nosotros crucificamos esa queja, ¿sí? ¿Qué hay sembrado? ¿Qué hay en esa raíz cuando una persona produce queja? Resentimiento o disgusto, ¿sí? Entonces cuando actúa con queja, ¿sí? También digamos que la queja en su definición habla de una reclamación o protesta, ¿sí? Que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad. ¿Ustedes se acuerdan? Los que están en áreas de servicio, hay unas cosas que se llaman las PQR, ¿sí? Bueno, hoy vamos a aprender a manejar las PQR en Cristo. Amén. ¿Listo? Ahora ya tienen otra letrica adicional, PQRS, ¿sí? ¿Cuáles son un sinónimo de queja para que usted me pueda entender mejor esto? Lamento, lamentación, quejido, que se queja, ¿no? Hay unos que practican la quejabanza, por ahí hay una canción ahí muy chévere que se llama La Quejabanza, búsquela y verá. Gemido, resentimiento. La queja tiene una raíz de resentimiento, desazón, descontento, acusación. Hay un personaje bíblico que nos permite ilustrar muy bien la queja. Sin embargo, su condición, estamos hablando de Job, ¿sí? Dice Job 10, versículo 1, ya estoy harto de esta vida. O sea, si usted ha dicho eso, usted es como Job y como yo, ¿sí? Que en algún momento nos invade la queja, ¿sí? Pero vamos hoy a ir al fondo de la raíz de esto, a través del profeta Habacuc para entenderlo. Dice Job 10, 1, 2. Por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes, dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Sí? Cuando usted ya llega a un momento donde la situación no cambia, usted ya, ¡pum!, está allá. Y yo le voy a decir, la queja tiene un pedacito natural, que Dios lo permite, como se lo permitió a Job, como se lo permite al salmista. En el Salmo 77, 2, 3, dice, cuando estoy angustiado recurro al Señor, sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. ¿Usted me está escuchando lo que está diciendo el salmista? Que la queja le dice, acércate a Dios, pero está tan quejumbroso que Dios le está dando el alivio y él no lo recibe. Es lo que está diciendo el salmista, pero no me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento. O sea, me empiezo a quejar hasta de Dios. Gloria a Dios, hoy no hay congregación porque ya no hay forma que queje la iglesia. Pues usted ya entendió que es la iglesia, ¿sí? Que una queja menos. Dice, medito en él y desfallezco. Y ahí viene el apóstrofe del salmista donde dice, Selah. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es el peligro de la raíz de la queja? ¿Sí? Porque toda queja tiene una raíz. Yo quiero mencionarle dos raíces hoy que vamos a tratar de entrar en ellas. Una, la raíz de amargura. No sé si han escuchado una alabanza que dice, amargura, Señor. Ay, no, esa sí se la saben, ¿no? Sí. A veces a algunos les da por esa, ¿cierto? Y la amargura vuelve a una persona quejumbrosa. Algunos no hablan de la amargura, pero la amargura es una de las raíces que hay en la queja. Hay otra que se llama la orfandad, ¿sí? Y es que cuando en su raíz hay orfandad, la orfandad también produce amargura, porque nunca nada es suficiente y usted siempre va a ser pobrecito.
¿sí? No, por culpa de este. Nunca usted es culpable de nada. Todos son culpables, pero menos usted. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando en su raíz hay una raíz de orfandad que produce orgullo, que produce egocentrismo, ¿sí? Y que por ende produce queja, ¿sí? La queja es una semilla que siembra algo y cosecha algo. Cuando usted siembra queja, usted cosecha miedo, usted cosecha manipulación, usted cosecha murmuración, por eso le decía que son primas. Por eso en Tierra Nueva, mire, armonía, no murmuramos. Hemos aprendido a través del principio bíblico que ni la murmuración ni la queja no son buenas. Entonces, para conservar la armonía, no murmuramos, y para no quejarnos, batallamos. Y vamos a través de la palabra a tratar de entender cómo es que el Señor revela esto. Habacuc 1, 3, 4, ¿sí? Esta profecía tiene algo particular, y es que es una profecía donde Habacuc relata en medio de su conversación con Dios. Es decir, está la respuesta de Dios a una queja. O sea, pastor, o sea que nosotros nos podemos quejar y tenemos que dejar que todo nos pase. No, 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 no. Yo te estoy diciendo que hay un pedacito de la queja que es natural y que Dios te permite para que no, la queja no se te vuelva un lío a ti. Te lo voy a explicar de esta manera. Hay tres actores a los cuales nos quejamos. El primero es cuando nos quejamos a otros, ¿sí? Cuando nos quejamos a otros es como si le estuviéramos vomitando encima. Cuando usted tiene una persona que se le viene y se le queja y se le cae y se le cae y se le cae, es como si él a usted lo estuviera vomitando encima. Perdóneme lo sucio. Pero cuando usted recibe ese vómito y no se limpia, porque muchas veces usted tiene que recibir ese vómito, pero usted tiene que decirle, claro, venga, mijo, vomite, pero aquí, no aquí. Porque cuando usted lo deja vomitar aquí y aquí, usted también se hace parte de esa queja, se hace cómplice, ¿sí? Y cuando yo me le quejo a otros, yo estoy sembrando en ellos resentimiento, descontento, duda. Hay otro punto, y es cuando tienes que quejarte contigo mismo. Es que viven quejándose con ellos mismos. No se aceptan, pelean con ellos mismos, se quedan con ellos mismos. Entonces nunca hablan de esa queja, porque no tienen filtro. Y cuando usted nunca habla de esa queja, esa va para adentro. Esa ya no es como el vómito, es como un cuchillo, ¿sí? Es como un veneno. Es que ya no me quejo con nadie, sino que me lo tomo yo. Entonces, ¿cómo se refleja esta? Se refleja en usted, ¿en qué? En enfermedad, en amargura, en resentimiento, en todas estas, ¿sí? Y viene la otra, que es la que Habacuc nos va a enseñar hoy, que es cuando usted aprende a quejarse con Dios. Ah, o sea que sí me puedo quejar. Sí, pero primero con Dios, ¿sí? Cuando usted aprende a quejarse con Dios, usted está atravesando su queja por la verdadera justicia, por la palabra de Dios. Déjeme se lo explico en Habacuc 1, 3, 4, que es la primera queja de dos que hace Habacuc en este punto. Habacuc 1, 3, 4 dice, ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? ¿Por qué tenemos que aguantarnos un virus, Señor? ¿Cómo tú permites esto? Es más o menos las palabras de Habacuc. Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Y yo decía, ¿esto no fue 596 antes de Cristo? Y no estamos en 2020. ¿Y ahí qué pasó? El corazón del ser humano, la raíz de nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos va a llevar a lo mismo, ¿sí? Y dice, versículo 4, por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Si usted mira esta queja, la compara con la de Job, usted dice, uy, pero como tan atrevido diciéndole a Dios eso, ¿no? Y era el profeta. Escúcheme bien, esto es una profecía. Pero en medio de esa profecía hay una queja de un hombre, porque la Biblia fue escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo, pero fue escrita por hombres, y no podemos perder nuestra humanidad. No podemos perder nuestra humanidad de la palabra de Dios. Y el profeta Habacuc aquí nos está dejando ver eso, que él va a recibir la profecía, pero aprovecha su intimidad y se queja con Dios. Recuerda el versículo 1 que dijo, ¿hasta cuándo voy a quejarme, Señor? ¿Cuándo voy a dejar esta quejadera? Quéjese, pero quéjese con Dios. Vomite, pero vomite con Dios. Quéjese usted mismo, pero con Dios. Y mire el resultado de lo que está pasando. El mensaje principal de Habacuc, ¿sí? Era que él no podía entender por qué Dios parecía no moverse. No podía entender por qué Dios va a dejar
la iglesia de última para abrir. Esto es un ataque en contra de la iglesia, decía Habacuc, ¿sí? Es persecución. Y yo me pregunto, ¿y luego eso no es lo que dice la palabra, que nos van a perseguir? ¿Y nosotros qué debemos hacer entonces? Quejarnos ante Dios primero, ¿sí? Quejarnos ante nuestro Dios primero. Y Habacuc ahí se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Por eso le pregunta a Dios, ¿por qué la gente malvada de Judá no es castigada? Y no nos digamos mentiras, que a veces usted y yo quisiéramos hacer justicia por nuestras manos. Quisiéramos sencillamente tomar una decisión y decir, ¿por qué a este no le pasa esto? ¿Por qué a mí sí me pasa y a este no? Eso hace parte de una raíz en la queja. Si usted se queja, ¿por qué si yo soy hijo de Dios? Pero la invitación hoy es que no se queje, sino que batalle. Pastor, pero no puedo entender cómo pasar a batallar. Déjeme se lo explico. Puede que Dios a veces a usted no le entregue respuestas. Yo le voy a dejar la tarea ahí de Habacuc 1, pero Dios empieza a responderle. Porque no hay nada peor que quejarse y no tener una respuesta. Si usted envía una solicitud, una petición de queja y reclamo, solicitud a una empresa, usted quiere que le respondan, ¿sí o no? Dios siempre responde tu queja. El problema es que la queja ante Dios no siempre va a ser respondida como tú quieres o como tú necesitas. Va a ser respondido como tú debes ser moldeado, como Él necesita que tú seas moldeado. O sea, a su voluntad. ¿Listo? Habacuc 1:5. Mira la respuesta del Señor. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Esto es profecía. Era la profecía para ese pueblo. Y era la profecía que de una u otra manera, a través de la experiencia de este pueblo, nosotros deberíamos entender como pueblo de Dios hoy en el 2020 en medio del COVID, ¿sí? En medio de una pandemia que nos tiene encerrados hace tantos días, ¿sí? Miren la profecía, pero más adelante en Habacuc 1:5, la respuesta del Señor no es tan saludable, porque lo que el Señor empieza a decir aquí es que miren a las naciones, contemplas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Y usted toma su promesa y dice, Señor, yo creo que eso es lo que va a pasar y yo declaro que... Y usted sale feliz, pero resulta que usted no leyó el resto de la profecía. Y el resto de la profecía, yo se la voy a resumir, recuerde, usted lo lee en casa, dice que el Señor iba a usar a Babilonia para oprimir a su pueblo. Pero, ¿cómo así, Señor? Yo vengo a quejarme y la respuesta es que sí, que me vas a oprimir con mi enemigo. Pero previo a eso me dices que vas a hacer cosas sorprendentes. Es que después de la opresión, es que después del encierro, Dios va a hacer cosas sorprendentes. Y yo quiero que usted me entienda esto. Yo quiero que usted me entienda que después de este tiempo, si usted trasciende la queja a batalla, usted va a ver cosas sorprendentes. Porque sin batalla no hay victoria. Sin el esfuerzo no hay forma de sobreponer la queja. Porque el enemigo quiere oprimirlo a usted en la queja, ¿sí? Pero Dios aquí le está diciendo, la respuesta que le está dando a Habacuc es, yo soy un Dios soberano. Y la soberanía de Dios sobrepasa la queja. Aquellos que viven en la queja, aquellos que no han podido trascenderla batallando, es porque no han podido entender la soberanía y la autoridad de Dios, hoy destruida a través de nuestra pecaminosidad. ¿Sabe? Tan destruida está nuestra autoridad, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, que terminamos quejándonos, como Habacuc empezaba haciéndolo, sin comprender su voluntad. Y todo extremo, escribía esta semana, la desfiguración de la autoridad representada hoy, por un lado, en el abuso de ella. Todo abuso de la autoridad es del diablo, ¿sí? Todos los que estamos en autoridad y abusemos de ella, estamos obrando como hijos del diablo. Cuando usted tiene autoridad y usted abusa de ella, usted tendrá que dar cuentas a Dios de ella. Pero por el otro lado, ¿sí? El irrespeto a la autoridad, el no sujetarse a las leyes, también es del diablo. También está por fuera de la voluntad de Dios. Pastor, y entonces que no podemos hacer nada, tenemos que esperar. No, Dios va a revelar. Y en esta palabra de Habacuc hay palabra para la iglesia de hoy. Hay palabra para que la iglesia entienda que aunque el mundo entero
quiera oprimir, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Dios, porque su soberanía, aún sobre nuestras circunstancias, va a darle gloria a Él. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. La iglesia está llamada hoy, más que nunca, a hacer luz, no a quejarse, sino a batallar, sino a seguir batallando. Que es que no lo pueden hacer y pues lo vamos a hacer de esta manera como Dios nos lo manda y a seguir clamando. Pero si cuando yo volteo la iglesia, el mundo ve a la iglesia y la iglesia está es quéjese, quéjese, no vamos a hacer nada. Pero es porque no hemos logrado entender lo que la palabra misma nos revela. Habacuc 1 del 12 al 13. Segunda queja. Pastor, ¿me puedo quejar? Sí, quéjese. No se queje callado, denuncie. Esa es nueva. ¿Sí? Recuerden, no se queje callado, denuncie. Que se la traga es malo. Confiésele a su Dios, Señor, no me molesta esto. ¿Sí? Cuando usted refunfuña y hay unos que uno les dice algo y, sí, Señor. Usted va y la lleva a su altar. ¿Sí? Y usted va a ver cómo Él responde. Y me llama mucho la atención que esta segunda queja de Habacuc, ya después de haber recibido respuesta de la soberanía de Dios, ¿sí? De cómo Dios le ratifica que Él todo lo va a usar para bien y que Él no se olvida de que su enemigo se está portando mal. Esas autoridades que hoy usted parece que no tuvieran justicia van a ser juzgadas por Dios. Porque de Dios, dice la palabra, nadie se burla. Es contundente. Y si usted ejerce autoridad, tema al Señor. ¿Sí? Habacuc 1:12. Y aquí ya la segunda queja, cuando usted ya aprendió a entrar a quejarse con Dios, usted en la segunda ya va más suave. Póngale cuidado. Tú, Señor, existes desde la eternidad. O sea, aquí ya hay una queja distinta. Aquí ya hay una queja, diríamos en el mundo del coach hoy, asertiva. Ya Habacuc se dio cuenta de la soberanía de Dios. Cuando usted sabe que tiene un Dios soberano, usted su queja se le disminuye inmediatamente. Porque los atributos de Dios, la soberanía, la autoridad, le ayudan a usted a ponerse donde tiene que estar, hermano y hermana. Le ayudan a usted a pararse en el centro. Ni para allá ni para acá, donde Jesús, en la cruz. Y ya usted está firme, dice, tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, oiga, esto es mucha queja tan chévere, ¿sí o no? Lo has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, lo has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos, y aquí ya empieza el alma, ¿no? Él empieza entendiendo la soberanía de Dios, y aquí empieza, dice, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No, Dios sí ve el mal. Tú estás pensando que Él no lo ve. Tú estás pensando que están siendo injustos contigo. Tú estás pensando que están siendo injustos con tu familia. Tú estás pensando que ese jefe es un jefe injusto y que Dios no lo está viendo. No, no, no. Dios todo lo ve y sabe todo acerca de ti. Cuando tú te empiezas a quejar, recuerda esto. Si Dios sabe todo acerca de mí, ¿de qué me estoy quejando? Él lo sabe. Él lo conoce. ¿Sí? Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Ay, Habacuc. Ay, profeta. No te es posible contemplar el sufrimiento. Si alguien sabe qué es lo que es sufrimiento, es Jesús, que desde el vientre de su madre fue rechazado, fue dudado. Tal vez su madre no, pero su padre terrenal, su padre adoptivo, dijo, ¿será que sí es mío? Si alguien conoce cómo sanar esa raíz de orfandad, es Jesucristo en tu vida. Si alguien va a ayudarte a crucificar la queja, es Jesucristo en tu vida. Él conoce qué es sufrir. Pero el profeta estaba derramando su queja, y en la queja a veces uno no sabe qué dice. Por eso es necesario que a veces uno vomite. Y los que recibimos el vómito a veces tenemos que saber ayudar a limpiar, para que no nos toque y no nos contamine. Porque a veces necesitamos hablar, a veces necesitamos quejarnos, para mochar, cortar, eliminar de raíz esa queja y poder avanzar. A lo que sigue, a lo que el mismo profeta nos enseña. Dice, ¿por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Y yo pensaba en todo lo que sucede en nuestra nación, en medio de todo este rollo, todo lo que está pasando, todas las mentiras, los engaños, las noticias raras que salen. Y dije, Señor, ¿por qué permites esto? No hay nada, créamelo, oiga, escúcheme, lo dice la palabra de Dios, no hay nada que escape a su soberanía y control. Es que cada vez está peor.
Eso dice la palabra, que va a ser peor, porque el corazón del hombre sin Dios es malo. El corazón del hombre sin Dios se pierde. Por eso, si la iglesia en su soberanía, Dios decide abrirla con 1, con 10, con 4, con 5, no dejará de ser la iglesia. Pero no hay una posibilidad de que a nosotros nos digan que dejemos de ser lo que Dios quiere que seamos y no nos paremos en la brecha a resistir. La palabra dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resisten la queja ante tu Dios y él te va a responder, él te va a sacar. Porque él tiene una promesa y él nos dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia y tú eres la iglesia de Cristo. Nada prevalecerá, aunque las circunstancias para ti sean como el profeta las pintaba en este momento. Cuando te quejas y lo aprendes a hacer como el profeta lo está haciendo, tú entiendes que es primero ante Dios. Si hay alguna esposa que me esté viendo, mire, se lo voy a decir. Hay una prima de la queja que se llama Cantaleta. Y hasta hoy, no he visto el primer hombre que venga y diga, ay, pastor, estoy tan feliz, mi esposa me dio cantaleta y me convertí. Eso no funciona. Pero cuando usted coge esa cantaleta, mire, eso es como esos muñequitos, ¿no? Empiezan a hacer así. Algunos me están viendo qué muñequito decía, ¿no? Usted coge esa cantaleta, señora, y la enrolla, vea. Se mete al baño, cierra la puerta, se mete al cuarto, no me hable, ni ahí la coge y ¡brr! El Espíritu Santo coge esa cantaleta, la devuelve con armas espirituales, porque usted pelea las batallas como Dios. Coge las armas espirituales, las afina, y usted sale, coge a su esposo y le dice, yo te amo tanto, pero quiero decirte que la palabra de Dios dice, pa. Ay, Dios mío bendito, no hay nada que hacer, porque la palabra tiene poder. Sé que también hay hombres que tienen el mismo arma, sí, pero la queja no es de nuestras armas. La batalla que llevamos en el Señor tiene otras armas, pero la queja no es parte de nuestra batalla. Pero necesitamos aprender a tomar lo que Dios nos ha dado para expresarle a Él, como Job, como el profeta Habacuc, como el salmista, como muchos hombres en la Biblia. El mismo Jesús antes de la cruz dice, Señor, eso está muy duro. Pero Señor, si no puedo hacer algo de parte mía y es tu voluntad, que tú la bebas conmigo. Moisés le dice al Señor, Señor, yo no estoy seguro de ir. Y al final Moisés se rinde con todo lo que el Señor le ha mostrado y le dice, bueno, si usted va conmigo, yo voy. Pero la queja no nos puede paralizar. La queja no puede pararnos en el miedo. Porque su promesa es otra. Cerrando ese párrafo, ahí en el capítulo 1, esta es la mejor muestra de cómo los versículos fraccionan algunos capítulos. Dice, capítulo 2, versículo 1. Este primer versículo de Habacuc es el cierre del capítulo 1, realmente. Dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Si usted ha venido quejándose con Dios, usted me dice, no, pastor, eso no me pega a mí porque yo no soy quejumbroso. O sea, yo no practico la quejabanza. Yo la verdad voy a mi altar, pero sí tengo que confesar que yo llevo quejándome con Dios, que hubo, y no me responde. ¿Qué hago entonces mientras le entrego mi queja al Señor? ¿Sí? Dice la palabra, quédense quietos y esperen que yo soy Dios. Esperen en Él. Escuchen mi voz. Y eso es lo que el profeta Habacuc está haciendo acá. Después de darle la segunda queja, el Señor le respondió a la primera. Ya le entendió que, ay, bueno, pues no puedo cuestionar la soberanía de Dios. Entonces vuelve y se queja de la otra, ¿cierto? Contra su enemigo. Y él aquí le dice, Habacuc le dice, ¿qué hago mientras? Entonces sabe que yo ya aprendí que tengo que esperar su respuesta. Dios no te deja sin respuesta. Si tú tienes algo sin responder en tu vida es porque no has buscado a Dios. Es porque no has ido a tu altar, es porque no has abierto tu Biblia para que Él te responda, pero Dios no deja a nadie sin respuesta. O es porque Él te ha dicho no y tú quieres un sí. O es porque Él te ha dicho espera y tú te quieres mover ya. Y eso también es una forma de quejarse, no hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Es ya te hablé, ya te dije qué hacer, pero sigues ahí de pie. ¿Sí? Habacuc 2:1, me mantendré alerta. Estén siempre alertas, dice el apóstol Pablo. Dios tiene el control de este mundo, aunque nuestra pecaminosidad, nuestro desorden lo tenga de esta manera.
Dios tiene y seguirá teniendo el control. Y un día el Señor volverá para gobernar con nosotros, con una justicia perfecta. La de ahora seguirá siendo imperfecta porque es del hombre. Y por eso el Señor en esta segunda respuesta a Habacuc lo pone contra la espada y la pared. Y le dice a Habacuc 2, 2, 3. Ahí empieza la segunda parte de esto. Y yo quiero serle sincero, muchas veces este versículo siempre se saca del contexto y evidentemente se usa en visión, en liderazgo, en esto. Y creo que en su contexto virtual puede aplicarse muy bien. Sin embargo, en esta ocasión quiero que usted vaya al contexto real de lo que está pasando en la palabra de Dios. El Señor le está respondiendo al profeta, o sea, le está dando profecía sobre un hecho puntual. Y sobre ese hecho puntual es de donde nosotros extraemos la enseñanza y decimos, bueno, como hizo el Señor profetizando sobre Habacuc, sobre mi vida hoy se profetiza algo parecido. Y es que cuando está toda la dificultad, yo tengo que sacar algo. Mire lo que dice la palabra. El Señor me respondió. ¿Usted quiere una respuesta de Dios? Dios aquí se la está dando. El Señor me respondió, escribe la visión. ¿Tienes la visión clara? ¿Tienes la visión? Y yo esta mañana me preguntaba, yo decía, Señor, hace rato no la repasamos con mi familia, pero creo que este es un buen punto para detenernos y repasar la visión de la familia Rodríguez. ¿Cuál fue el propósito de visión de esta casa? Y recordé y el Espíritu Santo me resopló en el oído y me dijo, tú y tu casa servirán al Señor. Y le dije, Señor, gracias. Porque si un día yo me detengo y volteo y yo no le estoy sirviendo a Dios, perdí mi visión. Entonces la opresión sin visión causa desesperación. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. La opresión va a estar. Espiritualmente se mueve opresión. Hay momentos, y ahora más que nunca, usted sale, entonces hay una opresión de miedo. Entonces usted sale y ya empezaron a haber reportes de personas contaminadas porque se exceden echándose alcohol, se exceden limpiándose y todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Entonces ya hay personas con estrés, ¿sí? de salir, de vincularse, y en ese proceso vamos a entrar ahora. Y en ese proceso la iglesia tiene que ser luz, entre la prudencia y la responsabilidad, y entre la seguridad de que tenemos un Dios que nos cuida y que tenemos que ir al frente. ¿La iglesia dónde se va a poner? ¿Se va a meter debajo de la mesa? No. La iglesia se tiene que parar en la brecha, porque la queja que nos lleva al miedo, la tenemos que batallar, la tenemos que superar guerreándola. Y por eso el profeta, el Señor le envía al profeta y le dice esto, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, haz que se pueda leer, haz que sea clara. Cuando tú llegas a Tierra Nueva, encuentras un aviso grandote que dice, ¿qué hace Tierra Nueva? ¿Para qué está hecha en el mundo Tierra Nueva? Para construir una comunidad saludable de discípulos de Jesús, en donde aprendemos a amar a Dios, amar a las personas y a servir al mundo. Si un día tú ves a Tierra Nueva por fuera de esa visión, nos perdimos, hermano. Pero si tú llegas acá y haces parte de esa visión y te estás embolatando y dices, no, yo quiero, no sé, otra cosa. Entonces tú dices, no, es que esa nunca fue la visión. Este pedazo del cuerpo fue hecho para eso. Tu familia tiene una visión de propósito para Dios. Nuestra nación tiene una visión. Dios creó las fronteras, dice la palabra, de nuestra nación con un propósito. Colombia fue creado con un propósito distinto a muchas otras naciones. Lo que vivimos como pueblo, lo que vivimos en nuestra cultura, lo que cultivamos, tenía un propósito, fue permitido por Dios por un propósito. La opresión de la esclavitud de nuestro pueblo fue vivido con un propósito. Y hoy que Jesucristo se atraviesa en nuestra vida, cobra el propósito de esa visión. Pero por eso el Señor le dice a Habacuc, escríbela, escribe la palabra, porque muchos van a necesitar recordar hoy su visión, porque la queja se las opaca. No se queje, vaya su visión, batalle con enfoque, batalle escuchando la voz de Dios, batalle cultivando lo correcto. Dice, y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. En las traducciones anteriores,
en la Reina Valera esta, dice que al correr la pueda leer. Pareciese que se dijera que la leyera corriendo. No, no, no. En el texto dice que se lea de corrido. Ese correr es que yo la pueda entender. Es que yo en medio de la presión, en medio de las circunstancias del bombardeo, yo la pueda entender. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. La iglesia se abrirá en el tiempo de Dios. Nos corresponde como iglesia batallar, orar, clamar, ayunar para que su voluntad esté en el tiempo correcto y en el tiempo señalado, pero para que ninguna opresión del enemigo venga a retrasar la iglesia, para que cualquier injusticia de desplazar a la iglesia como un fundamento de la sociedad se vaya ahora en el nombre de Jesús, para que nosotros nos paremos donde nos tenemos que parar como familias, para que cuando empecemos a salir seamos luz y no seamos parte del miedo. Amén. Dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha, batalla hacia su cumplimiento. No te quejes, batalla. Marcha hacia el cumplimiento de la visión. Dice la palabra, y no dejará de cumplirse. Ay, aunque ya llevamos, yo ya hasta dejé de contar. Aunque ya llevamos a los 70 y pico, casi 80 días, la promesa del Señor de esperanza y de libertad después de la opresión se va a cumplir. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Esta es la respuesta de Dios a una queja. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? La primera queja era el trato del alma, el corazón de Habacuc. Y Dios responde y le dice, yo soy soberano, voy a usar tu enemigo para oprimirte, no te preocupes, que te voy a purificar en este proceso y tu enemigo no se quedará sin arreglar. Yo arreglo cuentas con él, ¿sí? Y después entonces ya Habacuc, con el alma asentada, viene y le dice, Señor, yo sé que tú eres soberano, tú eres grande, tú eres poderoso, pero ¿y el resto qué? Y Dios viene y le dice, venga, la respuesta, la queja, la visión, apaga la queja. El enfoque apaga la queja. Usted es una persona que se queja, es una persona desenfocada. Es una persona que no tiene claro el evangelio, que no tiene clara la palabra de Dios, que en su corazón tiene otros dioses. Y la palabra no es su raíz, sino la orfandad, sino la amargura, ¿sí? La contienda. No, no, no. Nosotros cortamos esta raíz hoy. Y dígale ahí, Señor, yo hoy tomo la decisión de renunciar a toda raíz de amargura, a toda raíz de orfandad y a toda raíz de falta de perdón en mi vida. Renuncio a ella porque quiero que tú hoy reafirmes tu visión en mi vida, en el nombre de Jesús. Y eso produce sanidad también. Y entonces, entendiendo que Dios tiene un plan en todo, que es lo que revela el profeta, el Señor ahí mismo transforma la queja. Habacuc 3. ¿Ya? Ya aquí el Señor como que termina de darle la profecía a Habacuc y Habacuc viene, el profeta viene y termina y viene como cantando, termina alabando al Señor. Porque esta parte de la profecía para el pueblo de Judá es que después del encierro, es que después de la opresión, viene una conquista, viene la victoria. Y por eso el Señor ha venido hablándonos desde hace días, que aunque usted se sienta rodeado, que aunque usted se sienta batallando, vamos a ver la victoria en Cristo Jesús. Vamos a ver lo que Él tiene para nosotros. Y esta última parte de Habacuc en el capítulo 3, recuerde que usted en su casa tiene más tiempo para profundizar, mirar versículo a versículo, en mucho entendimiento. Estoy tratando de darle el bosquejo de algo que Dios nos revela referente a no quejarnos, sino a batallar. Habacuc 3, versículo 2. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. ¿Cuántos anhelan que eso pase hoy? Yo anhelo y sigo anhelando y clamando porque Dios se manifieste con poder en este tiempo. Él lo va a hacer, créamelo. Miren lo que se transforma la queja. Estoy hablando de un profeta que se está quejando con Dios y Dios le está profetizando. Mire, la profecía se lleva la queja, ¿sí? Porque Habacuc como profeta llegó a quejarse, pero el Señor dijo y le devolvió la queja. Y fue transformando su corazón cuando entendió su soberanía, su autoridad, ¿sí? Su majestad, su grandeza.
Mire lo que dice acá. Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dales a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. ¡Wow! De Temán viene Dios. Del monte de Parán viene el Santo. Y aquí él introduce esta palabreja que los salmistas usan. Y es el Selah. ¡Ay! Yo le quiero ser sincero, el primer ministrado con esta palabra fui yo. Porque hubo algo importante que Dios me enseñó con respecto a la queja. Y es que cuando la queja entra al filtro, entra a la palabra, entra en el espíritu, la queja se transforma en oración, en bendición, en declaración, en alabanza. Y ya usted deja la queja avanza y pasa a la alabanza. Cuando usted ve esta palabrita en la Biblia que dice Selah, usted cierra sus ojos, respira profundo. Señor, es tu Selah, es tu paz, es tu descanso. Cuando el salmista declara Selah, está hablando del descanso de Dios. ¿Sobre qué? Sobre tu queja. Y yo sentía la voz de Dios diciéndote, yo conozco tu queja, tráemela. Señor, es que y llega un momento donde usted ya no tiene no sabe qué más decir y ahí viene el Selah de Dios, porque usted se postra a sus pies y ahí empieza la batalla, donde él levanta sus brazos y le está diciendo, mi gloria cubrirá tu cielo. Dice, su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Este es el mismo hombre que empezó diciéndole a Dios en medio de la profecía que iba a recibir, que hasta cuándo se tendría que quejar con el dueño, porque su enemigo lo oprimía, porque no se daban las cosas como él creía, porque el enemigo venía y lo pateaba. Habacuc le estaba diciendo, trayéndolo un poco a un contexto virtual hoy, Señor, ¿hasta cuándo tengo que decirte que no soy capaz con esta lucha? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que tener problemas con mis ojos? ¿Hasta cuándo voy a tener, Señor, problemas con mi integridad? ¿Hasta cuándo, Dios? Y entonces, cuando usted se queja ante Dios, Él procesa eso. Él procesa eso. Habacuc 3:5 dice, una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos. ¡Wow! Mire, en medio de la peste, en medio de las plagas, Dios va a estar ahí. Él lo prometió. Esto era lo que Habacuc, después de Habacuc 2, versículo 2, Habacuc escribe la visión. Y lo que escribe en el 3 es la visión. Es lo que el Señor empieza a revelar. Habacuc 3:9. Descubre tu arco. Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. Selah. Tus ríos surcan la tierra. Se empieza Dios a dar un descanso. Cuando la queja ha perturbado tu mente, alguien ha venido a quejarte, te dejó cargado, ofendido, o tú lo hiciste con alguien, Dios ahí te está diciendo, ven a mi descanso. Yo tengo la visión, yo tengo la profecía, yo tengo la palabra, yo tengo el control de lo que va a pasar. La iglesia se va a abrir, se va a abrir en el tiempo de Dios. Y nosotros nos vamos a reunir. Y tú vas a venir de tu casa más contento, porque después de esta etapa, todo va a ser entendido de una manera diferente. Algunos lo van a aprovechar así, seguramente otros no. Pero tú que me estás viendo, tú que estás aquí conectado conmigo, buscando el Selah de Dios, el descanso en su presencia, tienes que entender que no vale la pena quejarse, vale la pena batallar. Vale la pena entender que cuando yo me quejo sin el contexto, que cuando yo me quejo sin oración, produzco destrucción. Que la queja sin alabanza es quejabanza. Y que de la queja a la batalla es pasar de la queja
a la oración. Haz hoy que tu queja se convierta en clamor. Quéjate como Habacuc, ve a tu altar a decirle: Señor, no acepto esto, porque tiene que pasar esto. Abre tu Biblia y Él te responderá. Me dice si no te responde, pero no hay un hombre en la Biblia que haya clamado a su Dios, Él no le haya respondido. Y cuando el Señor guardó silencio, fue porque Él necesitaba que esa alma se descargara, se descansara y comprendiera en intimidad que estaba equivocada en muchas cosas y que no era el tiempo de Dios. Y el apóstol Pablo nos lo deja ver en Filipenses 2, versículo 14. Y nos exhorta de esta manera ya para terminar. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Te estoy hablando a ti. Y especialmente a ti que te conectas por primera vez o que has venido siguiéndonos y has tenido una inquietud por seguir a este Jesús. Porque entendiste a través de estas transmisiones que no se trata de religión, se trata de relación. Y a ti quiero decirte, entrégale tu queja a este Jesús. Entrégale tu queja a nuestro Dios. Y dile ahí con toda la decisión: Señor, yo hoy decido renunciar a la queja en mi vida. Quiero poner por encima de ello tu soberanía, tu autoridad en todas las áreas de mi vida. Y Padre, te pido que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo creo, Jesús, que tú moriste en esa cruz por mi queja. Y por eso sé que me has perdonado. Y que tú colocas hoy sobre mi vida tu luz admirable. Dice ahí adelante: en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Cuando la iglesia transforma la queja en batalla, la palabra, el estandarte es levantado. Y entonces usted puede entender por qué el profeta Habacuc, después de la queja, cierra con esta promesa. Y quiero que usted la resalte en su Biblia. Ahí en el versículo 17 o 16, parte B. ¿Sí? Y este fragmento resume la transformación de la queja del profeta en profecía. La transformación de un reclamo, de una inconformidad en la profecía del Señor. O sea, ya había sido pasado por el filtro. Mi dolor, la injusticia, mi queja. Y fue pasado por el filtro del Señor y Él lo entendió. Y entonces termina, después de recibir la profecía del Señor, alabando y orando de esta manera: pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. ¡Wow! Pero pastor, eso no es tan bonito y profético. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que el Hijo de Dios se para firme, se pone firme. Dice: pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Versículo 17. Resalte ahí. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aunque nuestra empresa aún no se levante, aunque mi salud, Señor, siga batallando, aunque mi alma, Señor, hoy no esté sujeta a ti, aunque mis circunstancias, Señor, te nieguen a veces, aún así, Señor, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas en el nombre de Jesús. Eso alababa el Señor. Eso alababa nuestro buen Jesús. Quiero invitarte ahí a que le digas: Señor, gracias. Gracias porque
Tú hoy has liberado en mi vida de la amargura, de toda raíz de queja. Padre, tú no nos mandaste a quejarnos, nos enviaste a hacer luz. Nuestra protesta no es de una queja. Nuestra protesta se trata de ti, se trata de la cruz, se trata del sacrificio, se trata de que tú habías podido declinar en medio de la queja, pero batallaste hasta el final por mi vida y por la de cada uno de los que estamos en este lugar y que están conectados en esta transmisión. Tu Dios estuvo ahí contigo. Tómate este tiempo para escuchar la voz de Dios. Y así como Habacuc, en alabanza, en adoración, guardar silencio ante tu Dios y escuchar su voz. Él es mi paz, ha quitado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, y he hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Así es, Señor, tú eres nuestra paz, Padre precioso Dios. Padre, en ti descansamos, Señor, en ti creemos, amado Rey, que están todas nuestras quejas, Dios. Tú conoces nuestro corazón y sabes que tenemos quejas. Y tu palabra hoy nos libera dejándonos saber que podemos quejarnos, pero que el primer filtro para la queja eres tú, Señor. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos quejado con otros y hemos dañado sus corazones. Hoy te pedimos perdón cuando nos hemos quejado con nosotros mismos y nos hemos daño a nosotros. Y hoy, Padre precioso, decidimos que nuestras quejas son entregadas a ti para que tú transformes todo lo malo en bueno. Porque para quienes amamos, para quienes te amamos, todas las cosas ayudarán para bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, iglesia, hoy espero que el Señor haya hablado a sus corazones. Gracias a todos los siervos, a todos los líderes que ayudan a que esta transmisión se pueda llevar a cabo. Les pido que no dejen de orar por la iglesia. Gracias por compartirnos sus peticiones de oración. Vamos a orar como cuerpo en cada una de ellas y vamos a estar procurando comunicarnos con ustedes a las peticiones que nos llegan por Facebook, por YouTube, por Instagram, por nuestra línea de WhatsApp. Creo que hoy más que nunca seguimos siendo un cuerpo y debemos estar más unidos los unos con los otros. Y recuerda que en Tierra Nueva batallamos, no nos quejamos. Un abrazo, iglesia. Se les extraña con todo el corazón y quiero dejarlos con nuestra clase, nuestra alabanza de Kitlan, y espero que todos los chiquitines se la disfruten. Por favor, en esta clase no practiquen en sus casas esos movimientos, pueden ser peligrosos. Yo, porque soy el pastor, puedo hacerlos, pero por favor no se reciben críticas ni nada más. Que Dios los bendiga, iglesia. Un abrazo a todos los que se conectaron después y no alcancé a saludar. En el camino seguiremos atentos. Dios los bendiga y recuerden,
batallamos, no nos quejamos.